Buenos días o buenas tardes. Nuestro equipo presentará la mesa de discusión titulada Las disidencias políticas y la reconfiguración del sistema electoral en México entre 1988 y el año 2000. Bueno, en este periodo es fundamental comprender el proceso de transición democrático en México, ya que marca el debilitamiento del sistema político autoritario que predomina durante gran parte del siglo XX. Bueno, durante esta mesa analizaremos el contexto social y económico que previo a las elecciones de 1988, el impacto político de dicho proceso electoral, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el surgimiento también de la disidencia política y las reformas electorales que hicieron posibles alternativas. Bueno, también las políticas del año 2000. Para iniciar, es importante comprender el contexto histórico de las elecciones de 1988. Ahorita lo veremos paso a paso. ¿Sabías que en 1988 México estuvo a punto de estallar en guerra civil? Dato histórico. Y es que en 1988 se celebraron elecciones presidenciales luego de un sexenio caótico. Habían pasado dos crisis económicas en el 82 y en el 87, y la capital del país había sido azotada por un terremoto en el 85, con una pésima gestión del gobierno. En este contexto se dio una división dentro del PRI, de donde surgió el Frente Democrático Nacional, el FDN, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas, que se alió con los partidos políticos de izquierda y con la sociedad civil. Así, el 6 de julio del 88 fueron las elecciones, y cuando comenzaron los conteos preliminares se vio que el candidato del FDN iba a la cabeza. Luego de eso, los conteos dejaron de actualizarse con la excusa de fallos en el sistema de cómputo. Al día siguiente, sin mayores evidencias, se declaró al candidato del PRI como el ganador, por lo que los candidatos opositores desconocieron el resultado. Las protestas escalaron hasta el punto donde se habló en tomar las armas para derrocar al PRI. Sin embargo, el FDN optó por mantener la paz y prefirió unir las fuerzas en un partido político, el ahora desaparecido PRD. Elección de 1988. La elección de 1988 se desarrolló en un contexto económico corrupto y descontento social. La sociedad mexicana aún resistía los efectos de la crisis económica de 1982 y el terremoto de 1985, hechos que evidenciaron la capacidad del Estado para responder eficazmente a las necesidades de la población. Durante el conteo de votos lo llamaron la caída del sistema, un hecho que generó sospechas de fraude electoral. Aunque el PRI declaró ganador a Carlos Salinas de Gortari, millones de ciudadanos consideraron que su voto no fue respetado. Este proceso electoral provocó una profunda desconfianza con el sistema electoral y marcó el inicio de la ruptura entre la ciudadanía y el régimen político. Desde una perspectiva crítica, la elección en 1988 demostró que el sistema político mexicano necesitaba transformaciones profundas. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se impulsaron importantes cambios económicos orientados a la modernización del país. Entre los principales aciertos se encuentra la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, el cual permitió la apertura comercial e incremento de exportaciones, la atracción de inversión extranjera. Asimismo, se logró estabilizar macroeconómica mediante el control de la inflación y reformas del sistema financiero. No obstante, estos avances tuvieron importantes consecuencias negativas. Las privatizaciones de empresas públicas se realizaron de manera poco transparente, favoreciendo grupos cercanos al poder. Además, aumentó la desigualdad social y principalmente en las zonas rurales, y se fortaleció la independencia económica de Estados Unidos. Programas sociales como Pronasol, aunque buscaron combatir por la pobreza, también fueron utilizados como mecanismos de control político y clientelismo. Esto demuestra que la modernización económica no estuvo acompañada
de verdadera democratización política. Disidencia política y movimientos sociales. Ante la falta de apertura democrática y la desconfianza electoral, surgieron nuevas fuerzas políticas y movimientos sociales. En 1989 se creó el Partido de la Revolución Democrática, integrado por disidentes del PRI y diversos movimientos sociales, con el objetivo de ofrecer una alternativa política real. En 1994 ocurrió el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el cual evidenció la profunda desigualdad social, la exclusión de los pueblos indígenas y las limitaciones del modelo económico impulsado por el gobierno. Estos movimientos sociales y políticos presionaron el Estado para impulsar reformas electorales, para mayor apertura mediática y una ciudadanía más consciente y participativa. La disidencia política fue clave para debilitar la región autoritaria. Gracias. Pero eso quiere decir que, la disidencia política no solo fue una clave, también fue la debilitación del régimen autoritario. Reformas electorales y transición democrática. Las presiones sociales y políticas derivaron en importantes reformas político-electorales durante la década de los 90. Entre las más relevantes se encuentra la creación del Instituto Federal Electoral, organismo encargado de garantizar mayor transparencia y legalidad en los procesos electorales. Estas reformas permitieron fortalecer la competencia política, aumentar la participación ciudadana y reducir el control del PRI sobre las elecciones futuras. Como resultado de este proceso, en el año 2000 se logró la alternancia política en la presidencia de la República, marcando el punto culminante de la transición democrática iniciando el año de 1988. Este hecho demuestra que la democracia en México fue producto de la exigencia y participación ciudadana de un pueblo. Para concluir, las disidencias políticas surgidas a partir de 1980 transformaron profundamente el sistema electoral mexicano. Aunque el proceso fue largo y enfrentó múltiples obstáculos, permitió avanzar hacia una mayor pluralidad política, mayor transparencia electoral y una ciudadanía más participativa. Este periodo histórico nos deja como enseñanza que la democracia no se concede, sino que se construye mediante la organización, la crítica y la participación activa de la sociedad. Muchas gracias por su atención. Ayúdeme mejor, ¿hubo fraude o no hubo fraude? Por supuesto que no hubo fraude. Pero ¿cómo no va a haber fraude, señor ¿Sí? A ver, se cayó el sistema, se sí. tardaron 6 días para los resultados finales. 1.762 casillas, muy en el estilo soviético, fueron con 100% del voto a favor del PRI. La mitad de las 54.000 casillas no fueron contadas por la oposición. Se destruyeron en el 92 los votos en el Congreso priista, dominado obviamente por usted. No hubo fraude en el 88.